Hola, muy buenos días. Feliz martes de esta semana, de este nuevo tiempo del Pastorcito y su mate, donde ya sabes, los martes y los jueves vamos a encontrarnos. Porque Lucía, la esposa de Julio, me dijo: Pastor, ¿qué pasa que hoy lunes no hay pastorcito? Y claro, no se acordó que son los martes y los jueves ahora. Y hoy tengo un hermoso mate que me regaló mi amigo José Luis, esposo de Fabián. Y claro, como ustedes ven, tiene la bandera uruguaya. Así que esto es especialmente para mis amigos uruguayos que nos ven desde el otro lado del charco. Pero para vos que estás quizás en Buenos Aires, la Patagonia o no sé dónde estés mirando, te digo, prepárate un mate, agarrá la Biblia, que esta semana disfrutamos de un tiempo del Pastorcito y su mate. Claro, nos vemos. Algunos se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dijeron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. El otro día estuvimos charlando acerca de la conversión de Pablo y cómo esta conversión de Pablo de algún modo fue importante para la tradición protestante. Ahora el texto de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 11, los versículos 19 en adelante, nos traen acerca de cómo la comunidad cristiana entendió esto de salir a contar a los demás lo que habían visto y oído, lo que tenían como noticia. Créanme que esto me hizo pensar también en nuestra Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la IERP. Durante mucho tiempo hemos pensado que nuestra manera de predicar o nuestra manera de anunciar el Evangelio era para los nuestros. Vos sos de los nuestros. Y ese vos sos de los nuestros implicaba por tradición familiar, por una cuestión que tenía que ver con herencia en cuanto a familia. Así es como nos conocíamos por apellido, por lugar inclusive de nacimiento. Y los nuestros, de repente, eran familias que vivían de un lado a otro y eran los que nos encontrábamos o éramos los que nos encontrábamos en la iglesia. Este texto de hoy en realidad
vuelve a poner en tema ¿quiénes somos iglesia? ¿Iglesia son todos los bautizados? ¿Simplemente por el hecho de ser bautizado? Entonces diríamos, somos más que simplemente aquellos de los cuales tienen la tradición protestante, o somos alemanes, o no sé, alguna cuestión vinculante a la iglesia protestante. Somos iglesia los que participamos, somos iglesia los que contribuimos con alguna cuota por la cual somos miembros de la iglesia. ¿Quiénes somos iglesia? Porque dice que en los Hechos de los Apóstoles empezaron a mandar a los primeros a contar acerca de Jesús a las nuevas comunidades, y de a poco iban mandando a Bernabé, a otros, a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y en Antioquía, por primera vez, se los llama cristianos, estos que son de los de Cristo. Claro, porque de última, cristianos tiene que ver con eso. Estos que son de los de Cristo, ¿cómo los vamos a llamar? Son cristianos. Ahora me pregunto, hoy día, 2022, ¿quiénes son cristianos? ¿Quiénes son los de Cristo y quiénes son de nuestra iglesia? Porque de alguna manera me parece que tenemos que empezar a pensar a quiénes nos llamamos o quiénes nos consideramos partes de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Quisiera pensar que la iglesia de Jesucristo somos todas y todos aquellos que adherimos a la fe, a una manera de pensar, a una manera de vivir el Evangelio de Jesús, en esta manera de ser abiertos, tolerantes, inclusivos, a una manera de ser inclusive que nos habla de evangelio, de buena noticia, de misericordia. ¡Wow! ¡Cuántas cosas!, ¿no? Entonces, ¿no será tiempo ya que en nuestra iglesia evangélica del Río de la Plata, o quizás en tu iglesia metodista, o en tu iglesia, no sé, luterana, bautista, o católica, ¿no será hora de empezar a pensar que tu iglesia no es solamente aquel o aquella persona que por familia, por tradición, por apellido, por lugar de donde nació, pertenece, o por cuota miembro, pertenece a la iglesia? Sino son todos aquellos hermanas y hermanos nuestros que de alguna manera viven la fe, se desafían a tener el ideal de Jesucristo, y que eso los hace de algún modo pertenecientes a esta única iglesia que es la iglesia del Maestro Jesús. Y que para esa gente enviamos hermanas y hermanos que les sepan hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en sus propios códigos. Creo que este texto nos desafía a nosotros como iglesia en este tiempo moderno en el que vivimos en grandes ciudades o en pequeñas o en grandes pueblos o en ciudades, a pensarnos que iglesia somos todos potencialmente, o aquellos que ya hace mucho tiempo que lo forman parte, pero que de alguna manera no están limitados solamente a una etnia, a un apellido, a un lugar de nacimiento, sino somos todos aquellos que tenemos ganas y deseos y necesidad de que alguien nos predique, nos hable acerca del mensaje verdadero de Jesucristo, alguien que de verdad se encuentre conmigo, con la persona de carne y hueso, que necesita un mensaje de tolerancia, de paciencia, de misericordia, de perdón, y que no diga: vos no pagás la cuota, vos no sos miembro. Vos no sos de tal apellido o no sos de tal colectividad, entonces vos no sos miembro.
Eso no es iglesia y de todas maneras eso a lo sumo nos convierte en un gueto, en un club. La Iglesia de Jesucristo, muy lejos de ser un club, es para todos, es universal, es católica. Católica en el mejor de los sentidos. Católica en la universalidad del mensaje de Jesucristo. Es para todos y para todas. Por eso, cuando leo estos mensajes y estos textos de los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección de Jesús, digo, sueño y quiero para mi iglesia un lugar donde no nos pongamos límites, en los cuales anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Yo estoy oficiando de pastor en la comunidad de Castelar. Tengo miembros, por ejemplo, en Rodríguez, donde está Laura, Ofelia, Graciela. Sí, son miembros de nuestra iglesia acá de San Lucas en Castelar. Los visito, por ejemplo. Pero créanme que de Castelar a Rodríguez hay 30 kilómetros. Los visito a ellos y de repente, de aquí a Rodríguez, hay más de 3 familias o hay más de 3 personas o miembros o, sí, grupos familiares en estos 30 kilómetros. Hay un montón de gente. ¿Esa no es acaso mi iglesia, la iglesia de Jesucristo? ¿Esos no son también parte de aquellos de los cuales desean escuchar el nombre de Jesús? Claro que sí, estoy convencido que sí. Entonces, quizás sea tiempo de empezar como iglesias, y sobre todo nosotros, hierpinas y hierpinos, a pensarnos en una iglesia que sea mucho más inclusiva, que salga de los estereotipos de la alemanidad o de la etnia o del apellido, para brindarnos de verdad a una iglesia que vaya en busca o que sea para todas y para todos, pero de verdad, donde los Rodríguez formen parte de la iglesia, los López, los Ayala y tantos otros apellidos que bien pueden y necesitan y quieren y les vendría muy bien escuchar el mensaje de Jesucristo. Y para ellos vamos a mandar a un Bernabé, a un Pablo, y que nos conozcan cuando, viendo cómo vivimos, cómo sentimos, cómo somos, hablen de nosotros como, ahí vienen los cristianos, no digan, vienen fulanito de tal, la iglesia tal y el nombre tal. No. Ahí están aquellos que pertenecen a Jesús, al Evangelio del Cristo, de aquel que se entregó de última por todas y todos. ¿No te parece desafiante empezar a pensar el Evangelio por fuera de estas normas, de estas estructuras, de estos, de alguna manera, parámetros en que durante todo el tiempo nos hemos impuesto como iglesias? Buenos Aires, donde parece que todo se hace tan difícil a la hora de predicar el Evangelio. Tu vecina, tu vecino, tu amigo, aquella persona con la que te encontrás en el supermercado, ¿no es un potencial escucha, oyente, receptor de esto que nosotros vivimos en la iglesia, como el mensaje de frescura de evangelio que tenemos para transmitir? Me parece que ahí algo nos interpela, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Es, ¿qué hacemos nosotros con ese mensaje que tenemos, que se llama Evangelio, buena noticia, un mensaje de gracia para todas y todos, pero que llegue justamente a todas y todos?
y no solamente a los que son de los nuestros, a los que conocemos su abuela, su abuelo, su papá, su mamá, hasta el día de hoy. Creo que el desafío grande de nuestra iglesia es ser una iglesia inclusiva, profética, abierta a todos y de verdad. Por eso, que los hechos de los apóstoles nos inspiren a nosotras y nosotros poder empezar a vivir una iglesia que no tenga límites. Que todo aquel que camine, que ande por nuestro barrio, que frecuente nuestros lugares, sea un potencial a quien predicarle y anunciarle que Dios está vivo y que tiene algo para ofrecerle. Bueno, te dejo estos pensamientos para que te animen en tu tarea, en tu trabajo, y a mí como pastor me desafíen a seguir predicando siempre el Evangelio de Jesús en el lugar donde me toque estar. Nosotros nos vemos, no te olvides, el jueves, mañana miércoles no, pasado miércoles no, el jueves, para poder encontrarnos otra vez meditando o debatiendo sobre un texto bíblico que nos permita darle sentido a un rico mate. Y gracias a José Luis y a Fabián por este hermoso mate.